Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí como cada domingo. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy vamos a hacer un programa muy especial. Hoy voy a tener como invitados a analistas internacionales. Vamos a estar en contacto nada menos que con el ex director de Asuntos Internacionales de la DEA. Vamos a estar hablando también con un académico norteamericano sobre, obviamente, esto último que nos pasó luego de la asignación o la designación, mejor dicho, como significativamente corrupto al expresidente de la República, Horacio Cartes, y todo lo que eso supone. Pero además de eso vamos a estar hoy con otro precandidato a la presidencia de la República, un hombre que en realidad siempre fue conocido como un verdadero fenómeno en los deportes. Estamos hablando de José Luis Chilavert, que nos va a estar acompañando esta noche. Y para cerrar, tenemos una nota que en realidad ya lleva un tiempo. Es la última entrevista que dio Humberto Rubín a la televisión. Hoy vamos a compartir otra vez, casi inextensa, esa entrevista como un homenaje a este hombre que hizo historia en el periodismo y que además pasó a ser parte de la historia del país en momentos realmente claves. Bueno, quiero hablar rapidito hoy de un poco lo que nos está pasando en esta semana para reflexionar lo grave que esto es. A ver, en los últimos días se especula mucho sobre una probable nueva lista de asignados o designados, mejor dicho, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como significativamente corruptos. Los rumores están a la orden del día, hay especulaciones muchas, se habla de ministros de corte, se habla de fiscales, exfiscales, se habla de empresarios, se habla de otros políticos que estarían en esta lista y por supuesto esto genera muchísima tensión. Además, hay toda una serie de también hipótesis sobre lo que puede pasar a partir de la designación del expresidente de la República, Horacio Cartes, como significativamente corrupto. Si a esto podría luego seguirle una imputación por parte de la justicia de los Estados Unidos y podría haber en tal caso un pedido de extradición, todo lo que esto puede suponer. ¿Qué es lo terrible de todo esto? Más allá de la crisis política que está desatada y de la implicancia económica que esto tiene, que estemos esperando de alguna manera que la cuestión se resuelva desde afuera. Fíjense que hay más confianza en la designación que puede hacer un organismo extranjero como el Departamento de Estado de los Estados Unidos y no lo que puede hacer nuestra propia fiscalía o nuestro propio poder judicial. Es más, la consecuencia de esto ha sido esta lucha por conseguir los votos para destituir a la fiscala general del Estado. Sin asumir posiciones, es terrible que nos pase esto, que no confiemos en nuestro propio poder judicial. Nunca vamos a poder ser una república hasta que las instituciones que forman parte del aparato del Estado sean creíbles para nosotros. Hasta que no ocurra, quedemos aguardando la resolución de nuestros fiscales y de nuestros jueces porque confiamos en ellos, aunque eventualmente sus decisiones o sus fallos no sean los que nosotros querríamos. Que se respeten esos fallos, pero porque hay detrás de eso credibilidad. Hoy no existe. Hoy está la desconfianza que estamos todos aguardando alguna nueva novedad que llegue desde el norte. Triste, pero es cierto. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Y bueno, cuando ustedes me digan ya si tenemos el contacto, nosotros primero que nada vamos a tener una comunicación directa con Mike Vigil. Él es ex director de Asuntos Internacionales, ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA. Tenemos ya el contacto, ¿sí? Mike Vigil, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Un placer estar en su programa. Bueno, Mike, gracias por atendernos. Mike, es muy importante tu opinión por la experiencia enorme que tenés. Estuviste como 30 años en la DEA, estuviste nada menos que como jefe de operaciones internacionales y
basándome en toda esa experiencia tuya, Mike, lo primero que te quiero preguntar, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos toma la decisión de designar como significativamente corrupta a una persona, a un exfuncionario de un Estado que ha ocupado un cargo relevante, sé que puede ser hasta casi ingenua la pregunta, pero es necesaria. ¿Hay una investigación previa para que tome una decisión tan fuerte como esa? Normalmente sí, Luis, porque los Estados Unidos nunca va a ser una acusación, aunque sea informal, contra de una persona, un oficial de cualquier país, especialmente sobre de un exmandatario. Entonces, eso no va a suceder si no tienen algunas pruebas y sobre de la, el uso de las palabras corrupción significativo. Eso no quiere decir que se están robando dinero, pero posiblemente que están obstruyendo investigaciones sobre de la corrupción. Pero los Estados Unidos muchas veces espera que el propio país, por ejemplo, donde está el individuo, en este caso Paraguay, que como dijiste anteriormente, Luis, que los fiscales, la sistema jurídica, que haga la investigación para comprobar o no comprobar las acusaciones de corrupción significativo. Y los Estados Unidos tiene una buena relación entre las instituciones. Por ejemplo, el Departamento del Estado trabaja muy acercada con el Departamento de Justicia, que tiene la DEA, que tiene el FBI, y entonces hay mucha herramienta que puede utilizar los Estados Unidos, no nomás cancelar las visas y prohibir la entrada, por ejemplo, en este caso del exmandatario, pero también pueden utilizar investigaciones, acusaciones formales, también solicitud de extradición, la congelación de activos de esa persona o sancionar a personas que tienen negocios con el individuo que está sancionado o las compañías que esta persona o personas manejan. Ahora, si la designación que hace el Departamento de Estado se basa siempre en una investigación previa que arroja elementos como para poder hacer las afirmaciones que se hacen cuando se hace esta designación, ¿quién hace esa investigación? ¿El Departamento de Estado o necesariamente hay allí también ya un trabajo del Departamento de Justicia? Sí, Luis, el Departamento del Estado es un cuerpo diplomático, no es un cuerpo investigatorio, pero como te dije que trabajan con el Departamento de Justicia, que tiene el FBI, que tiene muchas agencias que posiblemente hagan una investigación o durante una investigación cae el personaje en esa investigación. Lo que se trabaja todas las agencias y van compartiendo inteligencia, evidencia. El Departamento del Estado y los fiscales, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, son personas supremamente conservadoras. Entonces, como te dije, Luis, normalmente no van a hacer una acusación así de esta manera si no lo pueden comprobar. O sea, permitime decirlo así, Mike, tenemos que entender que el Departamento de Justicia
digamos, es que quien tiene los elementos para hacer una investigación. Esa investigación arroja determinados resultados que pueden ser insuficientes aún para presentar una acusación, pero que sí son suficientes para que el Departamento de Estado, que es un órgano diplomático y político, emita una resolución como la de designar significativamente corrupta a esa persona que está siendo investigada o que aparece en la investigación que están realizando. Sí, entonces va a haber coordinación y posiblemente el Departamento del Estado va a pedirle al Departamento de Justicia que hagan una investigación sobre de las acusaciones y luego también van a coordinar, por ejemplo, con diferentes países y las fuerzas de seguridad, por ejemplo, sobre de Tabasco, que por el cigarrillo y el contrabando y muchas cosas, puede coordinar con Brasil, puede coordinar con Argentina, puede coordinar con muchos países para desarrollar una investigación. Solo que todo depende de lo que quiera hacer el Departamento de Justicia y el Departamento del Estado. Y se trata de esto, que mucha gente no sabe, Luis, pero esto del contrabando de cigarrillo tiene muchas consecuencias. Uno de 9 cigarrillos utilizados alrededor del mundo es contrabando. Aparte de eso, muchos de estos contrabandistas están robándole ingresos de más de 40,000 millones de dólares mundialmente. El contrabando del cigarrillo y por su manera de ser, que es un precio más bajo, entonces esto está causando problemas así de salud y muchos de los que usan estos cigarrillos de contrabando son la gente pobre y jóvenes. Entonces, esto está causando enfermedades, muertes alrededor del mundo y esto es un negocio sucio, así como cualquier droga, sea cocaína, heroína, y hay que eliminar esta problema tan grande, solo que es un problema global. Es un problema global y Paraguay siempre ha tenido muchos problemas con el contrabando, especialmente con el cigarrillo, y ha causado problemas con Brasil, donde ingresa mucho del cigarrillo contrabando de Paraguay. Mike, de acuerdo con tu experiencia, este negocio del contrabando de cigarrillo, ¿se vincula de alguna manera con el negocio del tráfico de droga? O sea, ¿tienen los mismos caminos y eso los conectan finalmente también con la posibilidad del financiamiento del terrorismo? Sí, sí, Luis, porque muchos de los grupos del crimen organizado transnacional, estoy hablando de carteles, de grupos que trafican droga, utilizan el contrabando de cigarrillo para poder lavar el dinero sucio. También los grupos terroristas, por ejemplo, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional en territorio colombiano, y también los carteles, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, que es el más poderoso de México y del mundo sobre el narcotráfico. Entonces sí tiene muchos vínculos con el narcotráfico. El hecho que en su informe el Departamento de Estado haya calificado al expresidente Horacio Cartes como alguien que mantiene vínculos con el crimen organizado, pero dice también con el terrorismo, ¿le da un estatus distinto? O sea, pasa a ser una prioridad para el Departamento de Justicia, por ejemplo.
Sí, Luis, porque los Estados Unidos se preocupa mucho por el terrorismo y se trata de esto también, que los Estados Unidos se preocupa mucho por la estabilidad de las regiones, especialmente en América Latina, porque los Estados Unidos quieren trabajar, por ejemplo, con los países del Triángulo del Norte, que son El Salvador, Honduras y Guatemala, para poder ayudarles económicamente para desarrollar sus infraestructuras. Pero es muy difícil para poder lograr eso si existe bastante corrupción. Y luego la corrupción, como tú sabes, Luis, tiene mucho impacto en gobiernos débiles. Una cuestión final, Mike, y no te robo más tiempo. El hecho de que se haya presentado ya esta denuncia de parte del Departamento de Estado, que es una, digamos, decisión política del gobierno de los Estados Unidos y diplomática, hace suponer que esto va a necesariamente ser seguido por una denuncia ante la justicia de los Estados Unidos e incluso un posible pedido de extradición. Bueno, yo no puedo decir si sí o no, siempre es probable, Luis, pero todo depende de la evidencia que se vaya desarrollando y luego es un proceso aquí en los Estados Unidos, Luis, porque se tiene que llevar a cabo una investigación amplia. Segundo, hay un fiscal que va a tener que revisar esa evidencia. Si él piensa que es contundente, entonces presenta esa evidencia adelante de un gran jurado. Y luego el gran jurado decide si van a hacer una acusación formal. Si llega a eso, entonces obviamente siempre van a tratar de hacer una solicitud de extradición. Mike Vigil, mi respeto, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Luis, es un placer, siempre a la orden. Hablamos así con el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Y vamos a pasar de la conversación que teníamos con Mike hasta Washington, D.C., en donde está el doctor Guillermo Pacheco Gaitán. Él es director de Asuntos Internacionales del Security College de Washington. Doctor Guillermo Pacheco, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola Luis, gusto saludarte. Qué bueno poder compartir con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, doctor. Bueno, estamos hablando de la situación que se está viviendo en el país después de la designación del expresidente de la República, Horacio Cartes, como significativamente corrupto por parte del Departamento de Estado. Y lo primero que le quería preguntar, doctor, con respecto, o sea, a partir obviamente de su experiencia, de cómo se maneja esto desde estas instituciones estadounidenses. En estos días nosotros conversábamos con un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Minnesota, el doctor Michael Goldbees, y él nos decía que la designación de significativamente corrupto que le aplicaron al expresidente Cartes es eminentemente política, es una maniobra política y que deberíamos preguntarnos quién gana o quién pierde con esa designación y que no necesariamente detrás de esa designación política, decía él, hay una investigación penal o puede haber alguna acción del Ministerio o mejor dicho, del Departamento de Justicia. ¿Usted coincide con esta aseveración que hacía este catedrático? Mira, yo no lo comparto. Creo que el Departamento de Estado, para poder hacer ese señalamiento, tiene ya definitivamente una investigación. Y recordemos también que el caso del tabaco está relacionado con el avión iraní que aterrizó en Paraguay y que llegó hasta la Argentina. Entonces los Estados Unidos, al relacionar esto con seguridad nacional, definitivamente ellos tienen una lista. Esto no puede ser
un simple deseo político. Yo no estoy de acuerdo en esto, porque al final de cuentas no es solo él, sino son varias personas las que están, y como no podemos dejar de recordar, Estados Unidos, sobre todo las administraciones demócratas, lo han estado haciendo en Centroamérica. En el caso de Guatemala ya hubo un presidente que fue catalogado exactamente igual y que fue extraditado y estuvo detenido en Nueva York. Entonces me parece que con estas características, ese hecho del tráfico de tabaco señalado en el avión iraní venezolano que paró en Paraguay y estuvo detenido en Argentina, le pone un plus que seguro el Departamento, no solo de Estado, el Departamento de Defensa, con la seguridad misma, le estaba dando un seguimiento. Y para que haya sido declarado altamente corrupto es porque tienen una investigación y no necesariamente es simplemente un hecho político. O sea, tenemos que suponer, doctor, que esta designación de significativamente corrupto tiene como base una investigación y que esto va a tener una consecuencia en el ámbito penal ante la justicia de los Estados Unidos. Mira, eso puede tomar un tiempo. Los primeros pasos que se dan son exactamente estos que ha hecho el Departamento de Estado de anunciar que no pueden entrar a los Estados Unidos. Puede ser que, y en algunos casos ha quedado ahí y no se llega al tema mismo de un hecho judicial, incluso a llegar a pedir extradición. O sea, esto, como lo mencionó la anterior persona que estaba compartiendo contigo, puede llegar a una investigación más detallada donde se pida una extradición por parte del Departamento de Estado con la información que reciba del Departamento de Justicia. Pero todo tiene que ver de acuerdo a la investigación que se dé y a lo que se califique de un atentado a la seguridad nacional. Recordemos que en este hecho específicamente del presidente Carter es lo que se le relaciona con el hecho del tráfico de drogas y con la persona con la cual estaba asociado y en la cual también hay hechos delictivos en Brasil de esta persona. Entonces me parece que hay un proceso de interrelacionamiento de redes que es lo que los Estados Unidos muy seguramente ha estado siguiendo para que se dé este calificativo. Una cuestión final para no robarle más tiempo, doctor. Este tipo de procesos que puede iniciar la justicia de Estados Unidos, como está involucrado el Departamento de Estado, ¿puede haber una investigación internacional? O sea, pueden estar, por ejemplo, hoy también organismos de seguridad del Brasil o de la Argentina, del Brasil principalmente, porque estamos hablando de una relación de comercio ilícito, presunto comercio ilícito con el mercado brasileño, ¿pueden estar involucrados en una misma investigación? Claro que sí, mira, eso se da evidentemente por el tipo de interconexiones que se tenga, sobre todo por el tipo del expresidente Carter, que es una empresa con relaciones internacionales. Y el Departamento de Justicia podría ver y de acuerdo a las investigaciones, conexiones internacionales. O sea, no está exento un hecho, sobre todo cuando hay una empresa con ámbito internacional que pueda hacer eso, cuando son hechos internos de justicia, donde se les ha señalado, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, que lo que han hecho es bloquear la justicia, es en el ámbito interno. Pero cuando el señalamiento tiene que ver con el ámbito mismo de cómo se ha relacionado con las empresas, con el hecho mismo del relacionamiento con el terrorismo internacional relacionado con el tema tráfico de tabaco, puede ser que tenga que ver con otros países y de acuerdo a la necesidad que tenga el Departamento de Justicia de tener una mayor información. Repito, a mí me parece que para llegar al punto de declarar altamente corrupto a un expresidente de cualquier república no es simplemente un hecho político. Sí, es un hecho político demócrata que lleguen ellos a estos extremos, pero que puede tener información, seguramente tienen la información y más aún detallada, en este caso por el hecho del avión iraní venezolano que tuvo este impasse que tuvo dentro del avión tabaco recibido en Paraguay. O sea, para cerrar, ¿no sería una sorpresa entonces que después de esto
se diera alguna imputación a nivel de la justicia de Estados Unidos e incluso un pedido de extradición como ocurrió con el expresidente de Guatemala. De Honduras, No, digo, mira, perdón, de Honduras, sí. Recordemos una cosa y lo vuelvo a repetir, los Estados Unidos si tienen información lo van a hacer, o sea, si tienen la información y están fundamentados, ellos pueden hacerlo, hicieron también en el caso del expresidentes en Honduras, si ellos lo van a hacer y tienen la información, no va a haber ningún reparo para que ellos puedan pedir una orden de extradición, no es la primera vez y creo lamentablemente no va a ser la última, lo digo porque al final de cuentas, como tú muy bien mencionabas al principio de tu programa, el hecho mismo que no sea la justicia del país, sino que venga de fuera el hecho y la sindicación judicial, les dice mucho, no el hecho de que pueda haber o no una mala administración en el país, sino el hecho mismo de una sindicación que venga de fuera y no del interno del país. Doctor Pacheco, mi respeto, muchísimas gracias. Luis, muchísimas gracias a ti, siempre estamos a la orden. Muchas gracias. El doctor Guillermo Pacheco es director de Asuntos Internacionales del Security College de Washington. Hay opiniones distintas con respecto a esto. El fin de semana nosotros hablamos desde la radio con un académico, Michael Goldbees, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota. Tiene una vinculación, es cierto, con Paraguay, está casado con una abogada paraguaya y digamos que en sus declaraciones mezcló un poco el tema de lo que fue la disputa por elegir a un miembro de la justicia electoral. La esposa estuvo como candidata y quedó fuera, pero obviamente eso no tiene por qué restarle fuerza a su opinión como académico y él sí cree que esta es una designación meramente política. Escuchamos de estas otras dos versiones que dicen que no, que tiene que necesariamente haber una investigación de por medio. ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, ojalá la incertidumbre no se mantenga, ojalá esto se defina rápido, ya sea que se descarte cualquier juicio en contra del expresidente en Estados Unidos y esto se tenga que definir a nivel local, si es que él cometió o no un delito. Y también lo otro, la expectativa que hay acerca de una nueva lista una lista ampliada con más personas que eventualmente podrían ser designadas como significativamente corruptas y entre ellas habría incluso integrantes de la Corte, de la Fiscalía, empresarios, en fin. Repito lo que les decía al iniciar, qué triste que estemos todos expectantes de lo que dicen desde fuera porque no confiamos en nuestra propia justicia. Tengo que hacer yo la pausa. Enseguida va a estar con nosotros ya José Luis Chilaver, precandidato a la presidencia de la República, y después también tenemos una nota entrañable, la última entrevista que concedió a la televisión Humberto Rubín. José Luis. Buenas noches, Luis. Un placer. Por favor, ponete cómodo. Gracias por la invitación. Ponete cómodo. Pues es que justo en estos días, José Luis, estaba revisando en el Twitter, un periodista argentino, no recuerdo el nombre, hace un hilo, no sé si viste. Decía, hoy se habla fácilmente de las leyendas en el deporte o de las leyendas en el fútbol. Sí, señor. Permítame contarles detalles de una leyenda. Y es un hilo largo sobre tu historia, sobre todo digamos, en Vélez, que para ellos supongo que seguís siendo Dios en Vélez hasta hoy. Y hace todo un largo historial. Qué impresionante, te juro que creo que nosotros no dimensionamos todo lo que fue tu paso por el fútbol. Lo dijiste bien, muy bien. ¿Sabes por qué, Luis? Fui elegido 3 veces el mejor del mundo por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol Mundial y 6 veces seguido en América. No hay otro deportista, por lo menos acá en nuestro país, que haya llegado a ese éxito, más teniendo en cuenta que la encuesta lo ha hecho la Federación de Historia y Estadística del Fútbol Mundial, o sea, desde el comienzo del fútbol. Y ganarle a los europeos, gracias a Vélez Sarsfield, como bien lo dijiste, la década del 90 fue fantástico. Le ganamos a todos, le ganamos al poderoso Milan. Pero el camino, siempre le digo a los jóvenes, es el trabajo. Sin trabajo, sin sacrificio no se consigue nada, salvo que uno empiece a buscar la letra E y la T, que lo podemos conseguir en el diccionario. El éxito viene antes que el trabajo, pero todo se logra con trabajo en la vida.
Decime, ¿qué nos pasó, che? Después de ese... Bueno, yo soy uno de los, como ya estoy en los 50 años, digo, disfruté de ciertas glorias que Somos lamentablemente... jóvenes, pues yo tengo 56. Somos unos pibes, ¿verdad? Pero los que vinieron, los más chiquilines que vinieron después ya no pudieron disfrutar de esto. 2 mundiales que estamos fuera. ¿Por qué, che? Yo creo que somos 4 desde la ¿4? última. Sí, desde el 2010. Me quedé corto. El tema es corto. que, lamentablemente, el fútbol está manejado por personas que no conocen, que le dan prioridad a lo económico, no a lo deportivo. Es como nace un bebé. No nace caminando ni hablando. Hay que quemar etapas. Va creciendo. Entonces, en el fútbol hoy no tenemos buenos formadores. El problema nuestro viene desde la etapa de Gerardo Martino. Gerardo Martino tenía asesores de las categorías menores que trabajaban y trabajaron mal. Cuando vio que no había renovación, no había recambio, se manda a mudar. Entonces nosotros nos quedamos con ese problema. Y hoy en día no se han hecho bien los recambios. Por ejemplo, el futbolista paraguayo está perdido. No tenemos nuestra propia identidad, tenemos que recuperar la identidad. ¿Qué es la identidad? De que éramos fuertes en defensa, agresivos en la mitad de la cancha, contundente en ataque. Hoy en día cualquier equipo viene acá en el estadio y nos gana. Entonces tenemos que recuperar esa identidad, pero para eso hay que tener dirigentes inteligentes que puedan contratar a formadores, porque hoy en día no tenemos formadores. Seguimos cometiendo los mismos errores, es muy difícil llegar al éxito. Después, cuando se llega a esa situación límite, hay una palabra clave también que es muy interesante, el miedo escénico, que uno se predispone y dice, yo estoy dispuesto a ganarlo y lo voy a lograr. Y eso lo teníamos, esa generación que fuimos al Mundial de Francia 98, que teníamos hambre de gloria. Yo siempre le decía a mis compañeros, los cargaba, nosotros somos como esos chicos que nunca tuvieron la oportunidad de ir a Disney y que de un día vino un mago millonario, nos pagó los pasajes y nos traje. Nosotros estamos en el Mundial. Disfrutemos, pero mostrémosle jerarquía. Llegamos al Mundial de Francia 98 y la gente nos decía, ¿ustedes de dónde son? Yo le decía, de Paraguay. ¿Dónde es Paraguay? Le mostramos un mapa. Los franceses no sabían dónde estaba ubicado Paraguay. Pero después de ese partido, que sufrieron bastante, que todo el mundo recuerda, injustamente perdimos, porque no tengo duda que le ganamos los penales a Francia. El famoso gol de oro. El único de los mundiales. El único en la historia. Sí. Y gracias a esa selección, y aprovecho para enviarle un gran abrazo a todos mis compañeros, orgulloso de haber tenido ese equipo fantástico. Hay una calle en la ciudad de Clapier, donde estuvimos concentrados, que se llama Rúa Paraguay 98. O sea, es un orgullo que te reconozcan al seleccionado nuestro. Por ahí mucha gente no sabe. Yo no sabía. Mirá vos, fue por aquello. Todo se logra. Y a mí, personalmente, cuando llegamos al Mundial de Francia, nos decían, pero es un grupo de la muerte, porque teníamos a Bulgaria, España, Nigeria, estamos nosotros, a tal punto que clasificamos. Pero cuando un equipo está unido, todo es posible. Y te traslado esto en el mundo del fútbol, es similar a la política que nos pasa. Por eso estamos en el fondo. ¿Por qué? Porque tenemos malos dirigentes en lo deportivo y también en lo político. ¿Por qué? Los políticos solo se benefician ellos, se olvidan del pueblo. Y el fútbol te da una enseñanza de trabajar con grupos de personas, manejas un equipo, tenés un liderazgo. Por eso es interesante tener buenos jugadores alrededor. Y cuando uno administra, en este caso, una empresa, trata de tener a los mejores con ellos. Por eso la política a mí me preocupa muchísimo, siempre me preocupó. ¿Por qué? Porque no puede ser, tenemos un país maravilloso y lo están destruyendo. Porque yo creo que somos mucho más los honestos que los bandidos acá en nuestro país. Por eso decidiste meterte a la política. Yo me considero un soldado de Paraguay. Me pongo a disposición del pueblo paraguayo para luchar contra la corrupción e impunidad que impera hoy en día. Y tengo un equipo espectacular de hombres que aman el país, que somos patriotas, pero la decisión la tiene el pueblo. La gente debe elegir. Nosotros tenemos nuestra propuesta, nosotros sabemos lo que el Paraguay necesita. No somos más de lo mismo. Por ejemplo, me criticaron mucho cuando empecé a decir de que no vamos a la concertación, desde un principio, y nos mantuvimos. ¿Por qué? Porque yo veo que la concertación, para mi forma de ver, es una farsa, porque hay un solo partido político que tiene una estructura sólida, que es el Partido Liberal, liderado por Efraín, y hay un solo espacio. Entonces los demás acompañan, después, hasta hoy en día, me están dando la razón, porque muchos ya están saliendo,
Otros continúan para ocupar un cargo importante en la senaduría. Esa es la finalidad. O sea, vos decís que nadie le puede ganar a Efraín en esa concertación, porque van a zona interna con padrón abierto. Si vamos a la lógica, debería ganar Efraín, porque tiene mucha gente que lo sigue. Y aparte también la gente estará pensando en él que es un gran candidato. Nosotros somos una opción válida. Nosotros somos el verdadero cambio en Paraguay. O sea, pero vos vas hasta el final. ¿Te jugás por fuera de la concertación? Siempre estamos fuera de la concertación. Nosotros, el Partido de la Juventud, vamos a ofrecerle al pueblo paraguayo una opción válida, transparente, y que no venimos acá a pelearnos con nadie. Al contrario, yo soy de la idea que utilicé en la selección de Paraguay, de que los jugadores de Cerro y Olimpia en los entrenamientos se mataban a patadas. Entonces yo digo, somos tan pocos los paraguayos y entre nosotros nos saboteamos. Trataré de unir. Por ahí la gente que no quiera estar en el Partido Colorado, el liberal, quieran trabajar con nosotros, bienvenido sea. ¿Quién te va a acompañar? ¿Ya tenés dupla? Ya tengo ahí estudiado, me encantaría que sea una mujer, pero todavía no tengo decidido. Pero el espacio me encantaría que sea una mujer que ocupe la vicepresidencia. ¿Pero todavía no tenés nombre? Todavía, sí, tengo. ¿Pero no querés lanzar todavía? No lo quiero dar porque también puedo ocupar la senaduría también. Pero lo interesante es que en todo el país tenemos ya cubierto todo. Qué sé yo, tenemos Canindeyú, tenemos en este caso Ciudad del Este, Encarnación, Central. Estamos en todos lados. Van a tener también, o sea, vas a tener también, digo, candidatos a gobernadores, Vamos a participar en todo, sí. Por eso digo que es una opción válida para nuestro país, para el pueblo paraguayo, que el pueblo paraguayo pueda tener esa opción y decirle a la gente que es posible. O sea, la gente que me pide, ya caminé, hace más de 10 años que camino Paraguay, no. Por ahí mucha gente me subestima. He recorrido y me he parado por pueblito en pueblito y la gente lo único que te pide, por favor, proteja a la familia, por favor, la educación, la salud. O sea, y yo noto de que todos esos problemas tienen solución. ¿Cómo? Administrarlo bien y transparentarlo. ¿Con Euclide no hablaste? Él también se está jugando por fuera de la concertación. Sí, lo veo que le critican demasiado a Euclide, pero es una opción válida. Yo lo respeto mucho. Pero digo, ¿no conversaste con él? Todavía no. Pero podría conversar con él sin problema. O sea, puede haber, digamos, acuerdos, fusiones de candidatura. Obviamente hay más chances, digo, si hay menos candidatos, ¿no? Yo creo que la gente está cansado ya de los políticos tradicionales. Y también hay que entender de que hay que presentarle propuestas en el área de educación. En el área de educación, hoy como estamos, ya todo el mundo sabe que estamos mal. Pero tenemos que dotarle a nuestros docentes de tecnología. Pero para dotarle tecnología tenemos que tener conectividad. La prioridad de un niño del Chaco no es lo mismo que el de Asunción. Ahí tienen otras prioridades. No tienen agua potable, no tienen luz, no tienen buena alimentación. Hay otras cosas. Entonces, lo fundamental en esto es que en el área de educación tenemos ya un acuerdo firmado, si somos gobierno, si llegamos al poder, de un país de primer mundo que nos va a ayudar con su sistema educativo, traerlo a implementar acá en nuestro país. ¿Qué país? Es Corea del Sur. O sea, ¿Ganaste mucha plata en el fútbol, José Luis? Gané bastante para poder vivir tranquilo. Y mi hija y mi esposa pueden disfrutarlo tranquilamente. ¿Hoy de qué vivís? Yo vivo de rentas. ¿De lo que invertiste de lo que ganaste del fútbol? Soy broker, trabajo en una empresa americana. Vendemos soja, trigo, maíz a China directamente. Así que, y a la vez disfruto la vida. Vos sos intermediario, sos broker. Sí. O sea, vos comprás y vendés, digamos. Trabajo con la gente de Estados Unidos. Pero la relación viene gracias al fútbol. Soy un agradecido al fútbol. El fútbol te abre puertas. Claro, o sea, aparte, digamos, te dio una fama mundial. O sea, no es lo mismo que venga José Luis Chilavera a hablar con una empresa americana que venga Luis Barreiro, que no le conoce nadie. No, lo interesante es que, por ejemplo, llegar a China no es fácil. Y yo antes de la pandemia estuve casi 2 meses viéndolo, que es un país de que prácticamente no tiene nada de comunismo porque es una país capitalista. Es terrible. Me decía la persona que me llevó, dice, vamos a visitar mi pueblito, me dice.
y son 13 millones de habitantes. Pero hay que adaptarse ahí a la comida. O sea, comen, qué sé yo, animales exóticos, insectos, pero lo lindo es también la cultura milenaria que tienen. Es interesante y aparte cómo transformaron el país. O sea, si vos fueras presidente, nosotros tendríamos relaciones diplomáticas con China. Viste que hoy no podemos porque estamos Hoy vinculados tenemos con tener Taiwán. relación con Taiwán, pero yo lo que no entiendo por qué si países como Brasil, Argentina, Uruguay ahora tienen relaciones con ellos, ¿por qué nosotros no? O sea, si hay un problema interno entre China y Taiwán, que solucione, que resuelvan su problema. Pero yo creo que también nos podría ayudar bastante. Pero lo que pasa es que tanto Argentina como Brasil no reconocen a Taiwán como país independiente. Pero por eso digo, Nosotros sí. claro, pero lo interesante es que no debemos pelearnos con Taiwán. Yo soy de la idea de que ellos se solucionen su problema. Nosotros, ¿por qué no podemos tener un acuerdo comercial con ellos? Y explotar los problemas que tenemos nosotros. Por ejemplo, el presidente creo que hace 2 semanas vetó la posibilidad de tener transportes eléctricos acá en nuestro país. Yo creo que es un error, más teniendo en cuenta que Itaipú, hoy en día del lado brasileño, bajaron la energía y eso le genera a Paraguay que nosotros debemos usar mucho más la energía y para eso necesitamos inversionistas. ¿Por qué no podemos tener acá fábricas de transportes eléctricos, de autos eléctricos, de trenes eléctricos? ¿Por qué no? Si debemos usar lo que tenemos hoy en día en Itaipú. Eso para mí fue un error del presidente. ¿Cómo vas a financiar la campaña en Chile? Porque ese es uno de los problemas tremendos que tiene cualquiera que quiera, digamos, competir fuera de los partidos tradicionales, sin la estructura, sin la plata, no sos cartes, no sos... O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo vas a financiar tu campaña? Justamente por eso, los políticos que se presentan no tienen la credibilidad que tiene Chilaver. Yo mismo voy a solventar mi campaña. Por eso el Partido de la Juventud es un partido joven y que me dio esta hermosa oportunidad de meterme en la arena política y tampoco son los millones de dólares que dicen, es lo que se maneja en el mercado. O sea, nosotros vamos a salir fuera del contexto del prebendarismo como se maneja, que 100.000 guaraníes, 200.000 cada voto. ¿Vos vas a financiar tu campaña? Yo mismo financio mi campaña. ¿Cuánto crees que vas a costar, te va a costar? Y no es lo que se maneja normalmente en el mercado. Muchos hablan de 40 millones, otros de 60. Yo creo que no. Menos plata. Viene hiciste buena plata, porque si vas a pero meter... la pregunta que me hacen todos, señor Chilaver, si yo quiero ser senador del Partido de la Juventud, ¿cuánto le debo pagar a usted? Yo no sabía. Entonces le digo, ¿a mí me tiene que pagar? No, al contrario. Preséntese, vemos todo su currículum y ahí lo estudiamos y usted si quiere ser senador, lo elegimos y listo. Acá somos todos patriotas, acá usted no tiene que pagar nada. Yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Hay que romper esa política perversa que siempre se regala, o sea, se compran los votos en el momento clave. ¿Tenés ya la lista de senadores y diputados? Tenemos nosotros armados todos, nos falta 2 de diputados y 3 senadores, pero ya lo tenemos todo. ¿Me puedes tirar un nombre? Sí, el primer senador mío es el señor Ronald Dixon. Ah, Ronald Dixon. Y tenemos también a Hugo Rubín. Tenemos también al señor Sergio Lovera, sindicalista de IPS. O sea, ¿Ellos están en la lista para el Senado? Sí, estamos con un equipo que queremos a nuestro país, queremos transparentar, porque la gente ya está cansada. Por ejemplo, en el área de educación, verle que todo el mundo conoce que las escuelas se caen a pedazos. ¿Qué nos cuesta arreglarlo? No sé, tener una voluntad, amar a tu prójimo. Por eso recorro siempre el país, sé los problemas que tiene. Estuve en Ciudad del Este con el señor Miguel Prieto, que es un intendente fantástico, ha hecho un trabajo espectacular al frente de Ciudad del Este, del municipio. En Encarnación, con Luis Cid, estuve también con la gente de Santa Rita, en Iruña. Ese parece otro país, esa zona. Pero si ellos pueden, ¿por qué nosotros no podemos acá? Te pregunto algo, José Luis. Vos recorriste mucho el país. Sabes que un drama que tenemos nosotros es la cobertura social, ¿verdad? Educación, salud. Totalmente. O sea, ves que la diferencia con la Argentina, por ejemplo, en eso es brutal. O sea, la cobertura que tienen ellos es la que podemos tener nosotros acá. La política social acá de los partidos han fracasado siempre, pero tampoco debemos copiar lo que hace nuestro vecino. ¿Sabes cuántas personas el Estado argentino da
mensualmente como 26 o 27 millones de cheques mensual Sí, de subsidio directo. de subsidio, O sea, correcto. ¿Qué tomarías de ellos? Porque, por ejemplo, veo que te gustan las ideas de Milei. Milei es alguien que quiere... Ciertas cosas de mi ley. Porque él quiere desmontar todo en la cobertura que, pública. o sea, tenemos buena relación porque los dos somos arqueros. Ah, Él fue ¿Ah, sí? arquero en San Lorenzo de Almagro, en las inferiores. De ahí lo conozco. Pero hay cosas que no comulgo con él, ¿ok? Yo estoy de acuerdo que cuando una persona ha perdido su empresa o ha perdido su trabajo, que el Estado les dé cierto margen de subsidio. ¿Qué sé yo? En 6 meses yo te voy a solventar. Pero, subsidio al desempleo. claro. Temporal. Y en esos 6 meses tienen que encontrar trabajo. No lo puedes mantener permanentemente a una persona. Correcto. Es lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina eso se lleva directamente a la esclavitud a una persona. Yo creo que a una persona le encantaría desarrollar, tener su trabajo, llegar, cobrar su dinero, formar una familia. Yo creo que ese es el conducto que debemos seguir. Ahora, nosotros, vos sabés que tenemos, Chilaver, una presión tributaria bajísima Sí. y una cobertura pública miserable. O sea, vos hoy en Paraguay te enfermás, te vas a un hospital público y sabes que tenés toda la posibilidad de morirte. ¿Habría que aumentar la presión tributaria? Chilaver, si es presidente, ¿cree que hay que cobrar más impuestos de los que hoy se cobran en Paraguay? Yo creo que no, ese es un error. Yo a mi gente del área económica siempre le digo, estúdienme todos a ver de dónde podemos bajar impuestos. Yo creo que ese es el camino. Bajar impuestos. Claro, buscar la figura, qué sé yo, del IRP. También muchos dicen, ¿y por qué no le subimos a los ojeros? ¿Por qué no le subimos a los ganaderos? Sí. O sea, ¿Qué opinas de eso? yo siempre digo que cuando uno acogota a las personas que produce, eso genera problemas, porque son las personas que generan empleo. Por ejemplo, acá en Telefuturo, el señor Virsi tiene toda una estructura. ¿Cuánta gente trabaja? Y yo, si soy gobierno, debo proteger a la gente que viene, realmente invierte acá en nuestro país. Hoy en día somos un país pobre, ¿ok? Y si uno llega a ser gobierno, gracias a Dios, tenemos países amigos, gracias al fútbol, que dice, Chilaver, usted para nosotros es creíble y nosotros vamos a invertir en su país. Te puedo hablar de China, de Japón, de Francia, de España, el mismo caso de Estados Unidos. Y eso para mí me da una alegría terrible porque veo que en nuestra gente hay mucha tristeza, Luis, en nuestro país. Más la gente del interior. Entonces, eso me fortaleció y dije, me voy a meter, ahora es el momento. Mi esposa y mi hija me quieren matar. Me dice, esta es una situación de privilegio. Tenés fama, ganaste todo, tenés dinero. ¿Querés putearle a alguien? Putear. Pero ¿qué pasa? Es más fuerte el corazón. Yo amo Paraguay. Dica, tuingo Jacoba y Pantero Betea. Vamos a ayudarnos entre todos, vamos a sacar adelante. ¿Por qué yo le voy a ver a un enemigo, a un colorado? Yo soy colorado. Renuncié al partido hace poco porque no me podía dar el lujo de que ellos se juntasen y después digan, le expulsamos a Chilaver del partido. Entonces, opté por esa opción. Si quieren gente venir a trabajar con nosotros, del Colorado, Liberal, del Encuentro, gente de Payocubas, de Euclides, yo estoy abierto. ¿Por qué entre paraguayos tenemos que pelearnos? Quiero saber tu opinión porque se me va a acabar el tiempo. ¿Qué opinas de Mario Abdo, hoy presidente? Yo creo que ha fracasado su gobierno. También muchas personas se han enriquecido a costa de su gobierno. Y hasta hoy en día lo que a mí más me duele es la malversación que han hecho en plena pandemia. Se han enriquecido sus amigos y realmente los hospitales y los médicos que fueron héroes, que nos salvaron con esta pandemia, fueron los que más sufrieron. Entonces, fue un error, un gobierno que para mí no aprobó en nada, privilegió a sus amigos por encima del pueblo. Horacio Cartes. Un empresario exitoso, que hoy en día todo el mundo sabe que dicen que tienen problemas con la justicia, pero para eso está la justicia. Para mí es un empresario exitoso. Efraín Alegre. Un hombre que no claudica, que sigue peleando, que quiere ser presidente de Paraguay, me parece perfecto. Paraguay es libre y soberano. Santi Peña. Un empleado de una persona que maneja, que tiene todos los poderes, que es Horacio Cartes. Y la gran pregunta que le haría, si Santi Peña es presidente, ¿qué va a hacer con las empresas
de su jefe? ¿Lo va a proteger o se va a acordar del pueblo? Hugo Velázquez. Un hombre que no conozco, pero que realmente le está haciendo mucho daño con el poder que tiene hoy en día durante el gobierno de Marito. El fútbol ya para vos es capítulo cerrado con esto, ¿no? Es terminado, doy consejos a la gente que quiere triunfar. Por ejemplo, muchos padres me llaman que tienen sus hijos de 13, 14, 15 años, porque los padres creen de que todo el mundo llega al fútbol y somos muy pocos los que llegamos. Y yo el consejo que le doy es que le dejen que se diviertan, porque chicos de 5 o 8 años ya quieren que sea Messi. Y entonces ese es el error. Pero lo interesante en esto es que el fútbol es una profesión maravillosa que te ayuda a manejar también equipos, liderazgo, te genera liderazgo y lo más lindo es representar a tu país. Cuando escuché a entonar el himno de tu país es lo máximo. Ñanemo Pirimbá. ¿Qué opinás de Alfredo Stroessner? Un dictador que ayudó a Paraguay a crecer, por ejemplo, con las carreteras, pero como todo dictador es malo. Mataron gente inocente por pensar diferente. No estoy de acuerdo, como no estoy de acuerdo en lo que pasa en Venezuela con Maduro, como en Cuba. Por eso no entiendo, lo digo públicamente, cómo puede ir Efraín Alegre, un liberal, con Fernando Lugo y Esperanza Martínez. O sea, no se entiende por qué. Y me encantaría que, y le digo mirándole a la cámara tanto a Fernando Lugo y a Esperanza Martínez, de que nuestro país es un país maravilloso y el socialismo no puede tener cabida acá. Si le gustase el socialismo, me encantaría que vayan a vivir a Cuba o en Venezuela, porque esa gente ahí pasa hambre. Y esos sistemas yo no quiero acá en Paraguay. ¿Vos crees que en Paraguay qué es más peligroso, la izquierda o la corrupción colorada? Las dos cosas, que hay que erradicarlas. Pero se erradica solamente con transparencia. Por eso te dije al principio, somos mucho más los honestos que los bandidos. Chilaver, un gusto realmente. No, al contrario, un placer para mí. Compartir con ustedes lo que fue la última entrevista que dio en vida a la televisión Humberto Rubín, este hombre que no solamente hizo historia en el periodismo, es parte de la historia del país. Compartimos con ustedes esta entrevista que nos concedía hace apenas un tiempo atrás. Bueno, estamos con Humberto Rubín, no hay que hacer muchas presentaciones. Humberto, ¿a qué hora te levantas para venir acá todas las mañanas? No tengo horario fijo porque de repente a las 5, 5 y media, 6 menos cuarto. Todos los días. No, de lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Y qué te impulsa a levantarte a seguir viniendo a la radio? Es mi vida. No sé qué haría sin eso. No sé, no tengo la menor idea qué haría si no hago esto, ¿no? Que es bien o mal, es mi vida, es parte de mi vida, es toda mi vida. Es toda tu vida. Te vas a morir acá en la radio, Humberto. Ya lo dijiste, Sí, ¿verdad? ya dije varias veces, sí. O sea, te van a sacar en un cajón de acá. Claro. ¿Le tenés miedo a la muerte? No. ¿Por qué voy a tenerle miedo? Tengo 85. Imagínate los años que podría haber tenido miedo. Y habré tenido varias veces, ¿no? ¿Sos creyente, Humberto? No. O sea, ¿vos crees que se acabó y se acabó esto y se acabó ¿En qué todo? voy a creer? ¿En Dios, guau? En Dios, en una vida más allá de lo físico. No qué sé, sé yo. no sé, no creo nada. Paraíso de No creo nada de eso. musulmán con vírgenes, ¿no? No creo nada de eso. ¿Y no te asusta eso? No, O completamente. sea, esto que hiciste hasta acá valió la pena. Mira, yo creo que sí. No sé si hice todo lo que la gente esperaba de mí, bien o mal, pero trabajé siempre con toda la fuerza de mi vida en creer en la verdad, nada más que la verdad. La verdad se hizo de piedra para que duela, porque si la verdad fuera de pluma no le dolería a nadie, ¿no? La vida te sigue acompañando, Humberto, Sí, sí. Sí, a veces me dicen de todo. ¿Qué esperaste recitando vos a esta hora? El mundo arde en otra. Y es probable. Pero con mis años y los años que tengo, puedo darme el lujo de hacer lo que quiero.
creo que puedo hacer el lujo de... Y mientras si querés leer poesía a las 6 de la mañana, Leo. nadie te puede decir nada. No. Bueno, claro que me pueden criticar. Es lógico que haga, yo también critico tantas cosas, pero Supongo que a esta altura de tu vida las críticas te resbalan. Digo, no sé, sí. Siempre duele un poquito cuando... Una de las cosas que más me duele es el judío de mierda. te siguen diciendo judío de Sí, mierda. sí. No digo mucho, pero el judío de mierda está siempre dando vueltas por ahí. ¿Alguna vez vos te sentís judío? Sí, claro, totalmente. Pero no profesar la religión, obviamente. No. Pero soy judío, claro que Judío sí. por tus raíces. Sí, señor. ¿Más judío que paraguayo? ¿O no hay Bueno, mucha pero diferencia? son dos cosas diferentes. Una es la nacionalidad y la otra es la religión. No, soy bien pilarense, bien paraguayo. Primero es pilarense, después paraguayo Claro. y después sos judío. Los Estados Unidos de Ñembucú. Humberto, desde el 89 a esta parte, después del golpe, ¿no? Vamos a suponer 4 de febrero del 89, ¿ese Paraguay era mejor que este Paraguay de hoy? Es muy difícil calificar mejor o peor. Muy difícil, porque Paraguay tuvo momentos muy lindos, sigue teniendo momentos muy importantes y a veces somos ingratos nosotros con nuestro propio país. Este es un país muy generoso. Paraguay es, mira, no sé qué decirte, yo lo miro y miro a mis compañeros de vida de otros países y digo, caramba, qué orgullo ser paraguayo y estar en este mundo tan especial de amor y de cariño y de romanticismo. Paraguay es una vida maravillosa. ¿Y los paraguayos de hoy somos mejores que esos paraguayos del 89? No, somos iguales. Somos iguales. No tenemos enemigos mayores. No sé quién puede llenar una plaza hoy haciendo un discurso, no tengo idea. Pero sé que es un país que está con toda la ley para poder seguir siendo un orgullo de América del Sur y nos estamos estancando un poco nomás porque no somos muy buenos con nosotros mismos. Los diferentes gobiernos que viste del 89 a esta parte, ¿hay alguno que rescatás que decís no fue tan malo? Nicanor. Nicanor. ¿Y el que más te decepcionó o el peor de todos? No puedo decir eso porque no sé. Nunca hay nada peor, pero Nicanor hizo mucho. ¿Alguno de los presidentes fue tu amigo? ¿O es tu amigo? Generalmente todos, sí, pero uno tiene que tener siempre una distancia con el que está enfrente porque si no, no sabrías qué hacer de tu vida. Yo siempre pongo una distancia entre un presidente y yo. ¿Qué te produjo más placer en todos estos años, Humberto? ¿El éxito, el dinero, el sexo? A la pucha el sexo, me decimos. Seguramente el sexo, ¿verdad? No sé. ¿Que me decís que ya no te acordás? No. Por eso no sé quién es que le dijo una vez cómo era un señor jovencito, chica le dijo cómo es el sexo, no sé, no me acuerdo. Y no, yo no No, me me vas a decir acuerdo. que no te acordás. Sí, me acuerdo. El sexo es maravilloso. ¿Eras mujeriego, Humberto? Dicen que era. Cuentan los rumores. Así dicen, no sé, yo no creo mucho en eso, pero esto te tienta mucho a la cercanía con las mujeres, con la barra, con los muchachos. Pero ¿qué querés que te diga? Yo no cambiaría nada en el mundo si me preguntas qué querrías hoy, cuál es el placer del mundo por dejar de hacer periodismo. Ninguno. O sea, el mayor placer en tu vida ha sido siempre hacer periodismo. Siempre, con grandes alegrías y razones y situaciones muy difíciles para mí también, pero es importante eso. Se me fue Acero, Socolillo, que fue mi gran compañero de tantos años. Porque mira que era muy argel Acero. Sí, yo trabajé con él, sí. ¿Verdad? Entre él y vos no sabía con quién quedarme. Y puede ser, pero yo le tenía un gran respeto a Acero. Hablo con Natalia muy de vez en cuando, así. Pero es otra historia. Humberto, y
¿Cuál era tu técnica para seducir? Porque siempre, yo no sé si es la poesía, si es esa voz tan cálida que tenés, tu sentido del humor. ¿Cuál era tu técnica? ¿Para seducir? Claro. No, no te voy a contar. No, no te aprendés vos por solo. Yo no tengo por qué contarte. ¿Ve? ¿Por qué voy a contar lo que es mío? No, no. No, que te dé alguna de mis Gigi también, ¿querés? No. Tenías que seducir todas las mañanas a la audiencia. Sí, sí, sí. Ese es un juego de todos los días. Sí, todos los días. Es un juego y una maravillosa oportunidad de decir lo que querés sin miedo a nada. Me acuerdo en otra época que ya estaba la camioneta esperándome para llevarme a una comisaría y varias veces pensé yo, ¿vale la pena? Y sí, valió la pena. 85 años tengo. Ya no soy mitad. ¿Sentiste alguna vez que te llegó la hora? No. ¿No? La hora de morirme. Venía la Caperucita, te estaba esperando, alguna amenaza, alguna advertencia. No. Nunca dijiste, bueno, de esta no salgo. No, nunca. ¿El dinero fue importante para Humberto Ruin? Seguramente, para todo, cada quien no. ¿Ganaste mucho dinero como periodista? ¿Eh? ¿Ganaste buen dinero como periodista? No sé. Puede ser, no sé. Es decir, ¿nunca te faltó? Hubo momentos difíciles. Sí, claro. Claro que sí, pero no. Por eso las charlas que yo tenía con Acero eran especiales, caramba. Hoy estamos en una situación difícil, Humberto. Tenemos una crisis sanitaria y hay una crisis política. ¿Vos tenés una lectura? O sea, ¿vos crees que Marito se tiene que ir, que hay que hacer un juicio Yo creo que político? estamos acelerando un poco la situación. Yo no le veo tan dramático a Paraguay. Yo creo que posiblemente falta un líder. Seguramente, que por suerte no tenemos, creo así, pero yo creo que Paraguay pasa un hermoso momento. Nosotros podemos ser el ejemplo de América del Sur, de lo cual seguramente somos en muchas cosas, y poder seguir enfrentando la realidad con la cara bien de frente. Qué difícil vivir con Humberto Rubín. ¿Por qué? Te pregunto, no sé. ¿Es difícil vivir conmigo? Sí. Ah, no, hay que preguntarle a aquellos que están al lado mío. ¿Y vos qué crees? Y a lo mejor para muchos soy un gran pelotudo, pero lo sé. No sé. Yo creo, en el fondo, que pretendo ser un buen tipo. No creo en nada. Yo no creo en Dios. No tengo nada encima de mi vida. Creo en la persona, creo en la realidad. Pero creo que somos un país maravilloso. ¿Te decepcionaron muchos amigos, Sí. políticos sobre todo? Sí. Y el silencio de muchos de ellos, sobre todo. Era muy difícil. Acordarte que ser amigo mío le costaba muchísimo a la gente. ¿Pero hubo más decepciones antes o después del golpe? No me di nunca eso. Muchos amigos tuyos que en su momento sus vidas de alguna manera se salvaron porque vos le diste cobijo, después se convirtieron en corruptos. Sí, es cierto. Pero sigo teniendo amigos corruptos. ¿Los aceptás igual? Sí, sigo teniendo y me da mucho gusto compartir con todos ellos. ¿Todavía hay noches de timba? ¿Todavía hay noches de timba? Sí, hay. ¿Y son los mismos de siempre o son todos No, nuevos? van cambiando. Me encanta la timba. Me encanta todo lo que sea tirar un dado y que salga lo que quiera. Lo único que no puedes dominar, pues. ¿Qué vicios te permitís todavía, aparte de la timba? ¿Qué vicio? Vicios todavía te permitís. No te voy a contar. No te voy a contar. A ver, te voy a preguntar sobre alguna gente. Definime con una palabra. Lino Oviedo. Perdió la gran oportunidad de hacer lo que quiso. Argaña. Un tipo muy capaz. Muy capaz. Hemos tenido reuniones con él muy fuertes.
extraordinaria. Creo que fue uno de los más políticos más importantes que tuvo Paraguay. Lugo. Fruto de una popularidad de cura, de sacerdote, de milagro. Me decepcionó mucho Lugo a mí. ¿Y Horacio Cartes? Bueno, él es político. Es político, no tiene la preferencia popular por muchas razones seguramente, pero es que no hay hoy un modo de vida. Vos me decís, ¿quién es ídolo hoy? No, ídolo no hay. Pero, ¿qué opinas vos de Cartes? Es decir, ¿él es bueno, es malo para la democracia? ¿Es un peligro, un hombre con tanto dinero? No, está bien. Está bien, Cartes. Yo ¿No lo ves como algo, No. como alguien peligroso? No. ¿Y A los amigos que le rodean le pueden llevar a un camino difícil para él, pero eso no podemos evitar ninguno de nosotros. ¿Y Amarito? Absolutamente inútil. Absolutamente inútil. Tiene todo el Paraguay a sus pies, en sus manos para hacer lo que quiera con la oposición, con el pequeño oficialismo que hay, pero es un inútil. Para mí es un inútil. ¿Y Efraín Alegre? No cuenta para nada. Ellos son políticos y no cuentan para mucho. Hoy no hay un liderazgo en Paraguay No. que valga la pena mencionar. No. Que yo sepa no hay. No hay nadie que pueda hacer ni siquiera un lindo discurso. En el periodismo hay gente que te emociona, te genera interés. Sí hay. No quiero dar nombre, pero hay. Yo veo que el periodismo paraguayo está muy fuerte, muy arraigado con la realidad y un buen periodismo del Paraguay. ¿Hay algo que te quedaste debiendo, que tenías que hacer y no hiciste, Humberto? Tantas cosas, no, eso no. De mis decepciones ya no te quiero hablar porque ya mi vida está llena de muchas de esas cosas, pero me quedé en el camino varias veces. Pero en el debe y el haber, hay No. más en el haber. Sí, puede ser. Yo no le tengo, nunca le tuve miedo al enfrentarme a nada. Nunca, ni soy valiente tampoco porque me cagué en las patas varias veces, vos no sabés. Yo una vez estuve pensando cuántas veces estuve en la comisaría encerrado. Ya ni me acuerdo. Sé simplemente los momentos preciosos que había gente que venía a traerme un sándwich o a traerme algo dentro de una de estas comisarías o el Ministerio del Interior y lo hacía con mucho respeto y a quien le debo mucho cariño. ¿Sentís que le debes algo a la vida o que la vida te debe algo? Sí, lamento que pase tan rápido, ¿verdad? Porque ahora, a partir de ahora, ya hay que mirar el cementerio israelita nomás, ya después ya ver quién va a estar al lado mío, mirar. Bueno, ahí compartimos esta parte. Gracias por haber estado con nosotros.